Bien, continuando con el tema de circuitos RC y el RL de primer orden, habíamos comentado que se dice que es de primer orden puesto que cualquiera de sus variables circuitales se rige por una ecuación diferencial de primer orden. En el primer video ya habíamos visto acerca de los circuitos capacitivos. En el video anterior vimos sobre los circuitos inductivos, ¿no? Ahora en este tercer video vamos a trabajar con circuitos RC y vamos a ver su respuesta natural. Básicamente la respuesta natural es que solo se debe a la energía almacenada y no a las fuentes de energía externa, ya sea de tensión o de corriente, ¿no? Cuando hablo de energía almacenada me refiero a la tensión que se almacena en el capacitor. Entonces, vamos a ver este tipo de circuitos, los vamos a analizar, pero brevemente, muy rápidamente, una introducción teórica. Lo que vamos a usar va a ser básicamente este circuito y todo lo que venga lo vamos a intentar llevar a esto, a un capacitor y una resistencia, en donde la tensión aquí en la resistencia, una vez que se cierra el switch, va a ser el voltaje del capacitor en 0 más o en 0, ¿no?, por E a la menos T sobre tau. Tau, que es una constante de tiempo, es igual a R por C. Básicamente es la resistencia que ve el capacitor después que se cierra el switch. Y este BC en 0 más es la tensión que se ha almacenado en el capacitor hasta antes de que se produzca el cambio aquí en el switch. Hay que recordar, como en los otros videos que habíamos visto, que para el caso del capacitor, si yo dibujo el eje del tiempo, ¿no?, y aquí se produce un cambio, ¿no?, en tiempo igual a 0, un instante antes y un instante después, tiempo t igual 0 menos y t igual 0 más, la tensión en el capacitor para el tipo de problemas que vamos a ver se mantiene constante. Vale decir, voltaje en el capacitor 0 menos es igual a voltaje en el capacitor 0 más, y obviamente voltaje en el capacitor en 0. No puede haber un cambio abrupto de tensión o de la tensión que se ha almacenado en el capacitor para el tipo de circuitos que vamos a ver. Solo que, como ya había mencionado anteriormente también, esto de acá no se mantiene así si es que al circuito de alguna forma lo trabajamos con una fuente tipo impulso, ¿no? Si esta fuente está en estos circuitos RC, esta fuente sí es capaz de cambiar la condición inicial, ¿no?, del capacitor, ¿no?, su voltaje inicial. Por ejemplo, si el voltaje inicial es este hasta 0 menos, después que se produce, después que la fuente tipo impulso golpea al circuito, es decir, se acciona en tiempo igual a 0, esta fuente sí es capaz de cambiarle su voltaje inicial. Este tipo de fuente no lo vamos a ver. Ahora, si ustedes están interesados, pueden dejarme en los comentarios para yo hacer este tipo de problemas y subirlos al canal, ¿no? Pero esto no lo vamos a tratar por ahora. Entonces, simplemente vamos a trabajar con esto y también vamos a trabajar con la fórmula de Carson, que ya la hemos venido trabajando en el video anterior, ¿no?, o en los videos anteriores. Esto ustedes lo pueden ver de acá del libro de Carson, ¿no?, en el libro de Carson. En el video anterior indico dónde es que ustedes encuentran a la fórmula de Carson. Ahorita se los puedo dar un momento, ahorita se los puedo. La fórmula de Carson está aquí en el libro de Carson, en la página 202, capítulo 5. Aquí está la fórmula de Carson, que es cuando ustedes tienen varios capacitores en serie y ustedes quieren hallar una tensión, ¿no?, en cualquiera de esos capacitores, ¿no?, sabiendo otros datos. Bien, ya hemos hablado de esto en los videos anteriores.
Bien, vamos a comenzar entonces con este tipo de problemas. Ahora, también es necesario comentarles que varios de estos circuitos yo los he simulado y he preparado videos sobre eso. Abajo en la descripción de este video les dejo el link donde pueden encontrar cómo estos circuitos que los vamos a analizar ahora en forma teórica en los videos, ¿no? En otros videos yo muestro cómo analizarlos con el simulador, ¿bien? Cómo simularlos. Abajo en la descripción de este video les dejo el link. Entonces comencemos. Bien, vamos a comenzar. Aquí en este primer problema nos piden hallar la tensión y la corriente para T mayores que 0, ¿no? En este circuito. Noten que aquí el condensador está cargado con 10 voltios antes de que se cierre el switch. Entonces me piden la tensión aquí en la resistencia, ¿no? Y la corriente que pasa por la resistencia después que se cierre el switch. Bien, entonces vamos a ver de qué se trata. De acuerdo a la parte teórica que ya habíamos trabajado al principio, ¿no? En este circuito de acá, que es básicamente el mismo, ¿no? El voltaje aquí en la resistencia, ¿no? Después que se cierre el switch, ¿no? Es igual a el voltaje que ha almacenado el capacitor en 0 más, que es un tiempo o un instante después de que se cierra el switch, un instante después de tiempo igual a 0 por E a la menos T sobre tau, ¿no? Esta expresión es válida, ¿no? Aquí en la tensión en la resistencia es válida para tiempos mayores que 0. Bien, donde el tau es igual a la constante de tiempo RC. Hago énfasis, ¿no? Como ya lo hemos visto en la parte teórica, que tiempo igual a 0 más, ¿no? Es otra cosa que también o voltaje en el tiempo igual a 0 más es igual al voltaje en el tiempo igual a 0, ¿no? Aquí en el capacitor. O sea, como ya lo habíamos visto en la parte teórica, por ejemplo, si esto es 0, un instante después 0 más y un instante antes 0 menos, el voltaje en el capacitor, ¿no? Si esto es el voltaje en el capacitor, ¿no? Se mantiene igual, ¿no? Un instante antes, un instante después de que se produce el evento, ¿no? De abrir o cerrar un capacitor, ¿no? Se mantiene constante, se mantiene igual. Y no cambia la tensión en un capacitor, ¿no? No cambia la tensión almacenada, ¿no? Un instante antes, un instante después. Bien, dicho esto, entonces aplicamos directamente la fórmula que tenemos, ¿no? Entonces para tiempos mayores que 0 tendríamos que la tensión aquí en la resistencia es igual a la tensión que ha almacenado el capacitor en tiempo 0 más, que es igual en el tiempo en el tiempo 0, ¿no? Que es el tiempo donde se cierra el switch, sería 10 por E a la menos T sobre tau, ¿no? Voltios. Tiempos mayores que 0, con el tau igual a RC, que en este caso R es 2 y C es 3. Esto es 6 segundos. Entonces voltaje sería 10 E a la menos T sobre 6 voltios para T mayores que 0. Bien, ahora vamos a hallar la corriente para tiempos mayores que 0, pues lo cerramos el switch, ¿no? Y noten que la corriente no es otra cosa que el voltaje entre la resistencia. Voltaje sería 10 E a la menos T sobre 6 sobre la resistencia. Sería 5 E a la menos T sobre 6 amperios igual tiempo mayores que 0. Bien, otra forma de poder hallar la corriente sería esto. Hay que recordar, por lo que ya habíamos visto en los videos anteriores, que si la corriente viene así del capacitor, ¿no? La tensión estaría así y la corriente es
esta de acá. Entonces podemos hallar la corriente por derivando esta expresión, pero ojo, hay que tener cuidado aquí, dado que aquí la corriente está yendo de mayor a menor potencial, diferente de acá. Noten ustedes, vamos a dibujar esto, acá está la tensión, pero la corriente está viniendo así, la corriente viene así, entonces la corriente está viniendo así, diferente de acá. Acá la corriente está yendo hacia abajo, acá la corriente está yendo hacia arriba, ¿no? Está yendo en dirección contraria. Entonces, para llevar esto a cómo está esto y poderlo aplicar, nosotros debemos aquí de trabajar, por ejemplo, menos I. Entonces ya tenemos que la corriente está yendo de mayor a menor potencial, ¿no? Por lo tanto, menos I es igual a el valor de la capacidad, que es 3 faradios, por la derivada con respecto al tiempo de esta función de acá. Entonces este sale, sería 30. Derivamos el exponencial, ¿no? Y le aplicamos regla de la cadena, no cae un negativo, sería negativo 6e a la menos t sobre 6. Esto sería menos 5 con este menos más, y por lo tanto sería 5e a la menos t sobre 6 para tiempos mayores que 0. Amperios, ¿no? Tiempos mayores que 0. Que sale lo mismo, ¿no? En todo caso, acá les estoy mostrando otra forma de hallar. Ahora, muy importante es que podamos visualizar, ¿no?, de alguna forma qué es lo que ha pasado en el circuito, ¿no? Por ejemplo, vamos a, por ejemplo, en este eje vamos a poner voltaje al capacitor, este es 0, donde se produce el cambio. Esto de acá sería el voltaje, ¿no? Y acá estaría la corriente. Bien, el voltaje en el capacitor está dado por esta función de acá. No, perdón, no está dado por esta función. No totalmente por esta función. Hay algo que lo va a diferenciar. Noten que aquí es tiempos mayores a 0. Pero hay que recordar lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Que el voltaje en el capacitor, un instante antes, un instante después del cambio que se produce, por ejemplo, al abrir o cerrar un switch, se mantiene constante. Entonces, en buena cuenta, voltaje en el capacitor en 0 menos es igual a voltaje en el capacitor en 0 más. Y esto también obviamente es voltaje en el capacitor, es igual al voltaje en el capacitor en 0. Bien, hay esta igualdad, no se mantiene igual la tensión. Entonces, eso quiere decir que un instante antes que se cierre el capacitor, ¿no?, en 0 menos ha estado en 10 voltios. Por ejemplo acá. Imagínense que acá está 0 menos, ¿no? Este poquito de acá es 0 menos. De ahí para adelante que se cierra, se mantiene constante un instante después, ¿no?, en 0 más. Supongamos así, ¿no? Muy pequeño. Y de ahí, ya, esto viene esto de acá. Esto es 10 y de ahí viene esto. Bien. Pero miren dónde empieza. Empieza en 10, ¿no? Es como si yo pusiera así, ¿no? En 0 segundos. En 0 menos. 0 más. 10. Y de ahí comienza, ¿no? Solo que esto de acá pues está. Esto de acá es el mismo punto, ¿no? No, solamente que para fines académicos siempre es 0 menos, 0 más, ¿no? Un instante antes, un instante después. Ahora, fíjense ustedes, aquí, este voltaje de acá, al contrario, antes de que cierre el switch, por acá no pasaba corriente. Entonces significa que
en 0 menos la tensión es 0, aquí en la resistencia. Entonces, en 0 menos la tensión es 0. Y en 0 más, ¿no? Un instante después que calza con esto, ya viene esto de acá. Entonces, básicamente es así. Igual que esto, ¿no? O sea, viene de 0 en realidad. 0 menos 0 y ahí baja. La corriente de la misma forma. Observen que en la corriente, antes de que se cierre el switch, por aquí no había corriente. Entonces hasta en 0 menos, la corriente era 0. Y después que se cierre el switch en 0 más, ya viene esta relación de acá. Entonces vendría así. De 0 sube y de ahí baja. Este decaimiento de acá, o estos decaimientos, nos lo da este exponencial negativo, ¿no? Que básicamente lo que nos está diciendo es que esta tensión almacenada que hay acá, una vez que se cierra el switch, entonces comienza a pasar para acá, comienza a pasar para la resistencia disipa esa energía y va decayendo, va decayendo esa tensión, va decayendo conforme pase el tiempo. Bien, es como si ustedes tuvieran pues un balde con agua, ¿no? Acá hay un líquido a una altura H, ¿no? Y después de un tiempo igual a 0 usted le abre un hueco, entonces esto comienza, el agua comienza a salir, ¿no? Entonces todo el agua que tenía almacenado el balde comienza a salir, ¿no? Hasta que se queda sin agua, pues, ¿no? Igual acá, una vez que cierran el switch, toda la tensión que tenían acá, ¿no? Toda la energía que tenían acá empieza a fluir, ¿no? Entonces la resistencia comienza a disipar esa energía y la energía acá comienza a decaer, ¿no? Tan igual como esto. Bien, eso sería básicamente lo que está pasando en este circuito. Vamos al siguiente. Bien, continuando, en este segundo problema nos piden que hallemos el voltaje para T mayor que 0, este voltaje de acá, ¿no? En este circuito, ¿no? Es decir, después que se cierre el switch, queremos ver qué tensión hay acá. Noten que de alguna forma el capacitor, antes de que se cierre el switch, está cargado con 10 voltios. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a lo que ya conocemos, es todo este circuito de acá llevarlo a su circuito básico, ¿no? Entonces para eso toda esta resistencia de acá, todo este grupo de resistencias de acá lo vamos a reducir a una sola resistencia. Y para ello, por ejemplo, acá tenemos dos resistencias en serie, acá tendríamos dos, ¿no? 2 ohmios que esté en paralelo con 1, entonces de acá para acá sería 2 tercios, y esta resultante de acá está en serie con esta resistencia de 1, entonces ahí serían 5 tercios. Por lo tanto, el circuito reducido para tiempos menores que 0 podemos colocar, ¿no? Tendríamos esto. Por ejemplo, acá le podemos dar una tensión Bx, supongamos, ¿no? Y acá está el switch que se cierra en tiempo igual a 0. Bien, hasta ahí ya tenemos la misma forma de acá. Por lo tanto, para tiempo mayor que 0, que es cuando se cierra el switch, ya tenemos esta relación de acá. Entonces eso sería Bx, tiempo sería 10 voltios, ¿no? Dado que es voltaje en el condensador en 0 más, un instante después que se cierra, por E a la menos T sobre tau voltio. Entonces con tau es igual a R por C, ¿no? R que es 5 tercios
por C que es 3, esto sería 5 segundos. Bien, esto lo reemplazamos acá, entonces tendremos que Bx es igual a 10 e a la menos t sobre 5 voltios, ¿no? Para t mayores que 0. Bien, después que se cierra el switch. A partir de ahí, entonces, trabajamos para llegar a B sub t. ¿Qué tenemos entonces? Regresamos a este circuito con esto que acabamos de hallar. Entonces, con B sub x vamos a regresar, pues tendríamos esto, ¿no? Primero esto, 2/3. Y ya conocemos la tensión que hay aquí en Bx, ya la conocemos. Por ejemplo, vamos a hallar esta tensión, perdón, esto no, esta tensión de acá, la cual le vamos a llamar B sub A. Y vamos a aplicar ahí un divisor de tensión, dado que el Bx ya lo conocemos. Esto sería 2/3 sobre 1 más 2/3 por Bx, ¿no? Si ustedes hacen toda la cuenta, les quedaría, a ver, vamos a ver, 2/3, 1 más 2/3, 2/5. Bien, entonces sería 2/5 de Bx. Ahora, como ya tenemos esta tensión de acá, ¿no? Esta tensión aquí, ¿no? Ya podemos trabajarlo a partir de acá, trabajar de aquí para acá. Entonces, con B sub A ya tenemos esta tensión, ahora nos ocupamos de esta parte de acá. Entonces, acá sería esto. Y aquí está B sub A. Entonces B sub T, como esta resistencia es igual a esta, entonces aquí cae la mitad y aquí cae la mitad de B sub A. Entonces sería B sub A medios. ¿No? Para este caso, sería B sub A, que es 2/5 de Bx sobre 2. Acá sería 2 sobre 10, sería 1/5. 2 sobre 10, sí, 1/5. Con Bx igual a esto, entonces B sub T es igual a 1/5 por 10 e a la menos t sobre 5. En buena cuenta esto sería igual a esto, para tiempos mayores que 0. Listo, entonces miren el enfoque. Primero hemos reducido todo esto, ¿no? Para llevarlo, ¿no? A su forma más básica, ¿no? Y de ahí, una vez haya esta tensión de acá, podemos ir regresando como si fuese el método de escalera, ¿no? Bien, podemos, por ejemplo, plantear el problema de que quisiéramos, supongamos que quisiéramos hallar la corriente aquí, ¿no? Y entonces, lo que vamos a hacer aquí es trabajar, ¿no? Vamos a trabajar con la tensión que cae en esta resistencia de acá. Entonces, tenemos algo así. Dado que sabiendo esa tensión sobre esa resistencia, nos da la corriente. La tensión que caía aquí, vean, acá está B sub T. Aquí está B sub T. La tensión que cae aquí es B sub A. Y esa ya la sabemos. Bien, entonces la corriente que quiero por acá es esta de acá, la corriente I de T. Sería igual a
B sub A sobre la resistencia 1. B sub A es 2/5 de Bx, si Bx es todo esto de acá. Acá sería 4 amperes para tiempos mayores que 0. O si no, como ya también tienen el B sub T, ¿no? El B sub T es 2, aquí cae 2, y dado que este es una resistencia de 1 ohmio, entonces si aquí cae 2 por todo esto de acá, aquí también cae lo mismo. Entonces esta tensión más esta tensión nos da el BA. Entonces sería como sumar 2 veces el BT, ¿no? Dado que esta resistencia es igual a esta. Y listo, llegamos al mismo resultado. Bien, entonces esa sería la respuesta. Vamos a otro problema. Bien, continuando, en este tercer problema nos pide el voltaje, este de acá, la corriente que pasa por esta resistencia, el voltaje 1, que es el voltaje en el capacitor 1, y el voltaje 2, que es en el capacitor 2. Pongámosle así, voltaje del capacitor 1, voltaje en el capacitor 2, más fácil. Noten que antes de cerrar el switch, los condensadores están cargados al voltaje mostrado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es nuevamente llevar este circuito de acá al circuito más básico. Para ello, entonces, ya que tenemos dos capacitores en serie, vamos a reducirlos, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto queda. 5, el capacitor C1 está en serie con el CO, por lo tanto capacitor equivalente sería 1 sobre 5 micro a la menos 1 más 20 microfaradio a la menos 1, 4 microfaradio, ¿no? Entonces tendríamos algo así, capacitor equivalente 4 microfaradio, y estas dos tensiones almacenadas se suman, ya que están en serie, sería 20 voltios. Bien, entonces esto estaría así, más menos BT, y acá sería 250K, y por acá tendríamos IT, y acá se cierra el switch en tiempo igual 0. Bien, entonces noten cómo ahora ya tiene la forma de acá. Entonces para tiempo mayor que 0, es decir, cuando cerramos el switch, no podemos aplicar esta fórmula de acá. Entonces el BT sería igual a la tensión almacenada, en este caso la tensión total, 20E a la menos T sobre tau voltios para tiempos mayores que 0, o sea, después que hemos cerrado el switch, donde el tau es igual a RC, que en buena cuenta es 4 microfaradio por 250K. Tau por lo tanto es igual a 4 micro por 250K, un segundo. Y entonces BT sería 20E a la menos T, tiempo mayor que 0 voltios, ¿no? Tiempo mayor que 0. Ya tenemos esto, ya podemos hallar la corriente. Noten que para tiempos mayores que 0, una vez que se ha cerrado el switch, tenemos esto, ¿no? Puntos suspensivos. Acá sería BT 250K, y por aquí y la corriente. Entonces la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Sería 20 entre 250K, 80 micro. Entonces podríamos colocar así 80 E a la menos T microamper para tiempo mayor que 0. Listo, ya tenemos entonces esta y esta variable. Ahora nos toca hallar el voltaje en el condensador 1 y el voltaje en el condensador 2. Para eso, ya que tenemos esta tensión, regresamos a este circuito de acá.
Antes de reducirlo teníamos esto. El menos más 4 voltios. Este es C1. 5 microfaradios. C2 es 20 microfaradios. Y acá sería más o menos 24 voltios. Aquí está BT que lo acabamos de hallar, ¿no? A este le vamos a llamar, por ejemplo, así asumo la caída de tensión BC1 y así asumo la caída de tensión BC2. Como ya tengo un voltaje, ¿no?, y quiero hallar el voltaje en cada capacitor, ¿no?, dado que estos dos capacitores están en serie, puedo aplicar, tal como lo hemos hecho en uno de los videos anteriores, la fórmula de Carson, ¿no? Tengo un voltaje principal como este y tengo capacitores en serie donde cada capacitor en serie tiene su tensión almacenada, aplico la fórmula de Carson. Por ejemplo, vamos para el voltaje en el capacitor 1. Por Carson, entonces voltaje en el capacitor 1 sería voltaje en el capacitor 1 en T sub 0, o sea, el voltaje almacenado, que acá sería menos 4 voltios, más el capacitor en serie de todo esto de acá, ¿no?, el capacitor total, ¿no?, el capacitor equivalente, que ya lo hemos hallado. Cuando hemos hecho esta reducción de acá nos salió 4 microfaradios sobre el valor del capacitor que estamos analizando, en este caso es C1, que es 5 micro. Todo esto por el voltaje principal, ¿no? Voltaje principal es VT, que sería este de acá, 20 a la menos T, menos, ¿no?, menos la suma de los voltajes almacenados, ¿no?, la suma de los voltajes almacenados en los capacitores en serie. Acá sería menos más 4 más menos 24, entonces sería acá menos 4 más 24. Bien, si ustedes trabajan con todo esto de aquí, a mí me sale menos 4 más perdón, no, esto de acá, al veces, si ustedes hacen todo este trabajo, acá me sale 16 a la menos T menos 20 voltios, ¿no?, para T mayores que 0. Listo. Ahora, para BC2, aplicando lo mismo, el voltaje almacenado en dicho capacitor, que es 24 voltios, más, noten que aquí se va a repetir esto y esto de acá, ¿no? Esto de acá cambia, dado que estamos trabajando con el capacitor 2. Entonces esto sería 4 micros sobre el capacitor 2, que es 20 micro. Esto de acá ya lo hemos visto en uno de los videos anteriores, y esto se mantiene igual. Entonces, si ustedes trabajan todo este término, a mí me sale 4e a la menos t más 20 para tiempos mayores que 0. Y noten que si ustedes suman esto con esto, me tiene que dar esto. Entonces, si suman este más este, se va el 20. 16e a la menos t más 4e a la menos t, me sale 20e a la menos t, que es lo que tenemos aquí. Noten también que el voltaje en el capacitor 2, yo pude haber hecho lo siguiente, ¿no? Pude haber hecho, por ejemplo, esto. Si yo ya tengo acá BT y acá tengo más menos BC1 más menos BC2, entonces si yo aplico una ley de voltaje de Kirchhoff, BT es igual a BC1 más BC2. Pueden ustedes despejar BC2 como BT menos BC1.
Ya tenemos BT, que es esta, ¿no? Esta de acá. Entonces le restamos esta de acá y nos va a salir esta. Bien. Eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Bien, continuando. Vamos en este problema a hallar la tensión BT, que es entre este y este punto, la corriente IT, que viene por acá, ¿no? La tensión B1, que es entre este y este punto, no lo he colocado aquí para no sobrecargar más el gráfico, y B2, que es la tensión entre este y este punto, ¿no? E y X, que pasa por acá. Bien, noten ustedes que primero el capacitor C1 y C2 están cargados ambos con 50 voltios y el capacitor C3 está cargado con 40 voltios antes de haber cerrado el switch, ¿no? De alguna forma se han cargado. Ok. Ahora, lo que nosotros debemos de hacer es, tal como lo hemos venido haciendo en los problemas anteriores, todo llevarlo a un circuito básico. Por ejemplo, acá tenemos dos capacitores en paralelo y uno está en serie, entonces sacamos el resultante, el capacitor resultante. Lo mismo aquí en cuanto a las resistencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a reducir acá, ambos capacitores están en paralelo, ¿no? 0.2 micro más 0.8 micro nos daría 1 microfaradio, ¿no? En serie con este capacitor de aquí. Entonces veamos cuánto nos sale. 1 sobre 1 microfaradio más el otro 0.25 microfaradio a la menos 1, perdón, es este de acá, 200 nanofaradio, en buena cuenta 0.2 microfaradio. Entonces por acá, por ejemplo, reduciendo antes de tiempos menores que 0, antes que se cierre el switch, aquí tendríamos todo esto de acá, el capacitor resultante, el capacitor equivalente a 0.2 microfaradios. Ahora, ¿qué tensión tendríamos acá, ¿no? Por ejemplo, de tensión almacenada en este capacitor equivalente, acá hay 50 voltios. Entonces, entre este y este capacitor hay 50 voltios. El capacitor equivalente solo de estos dos es 1 micro. Y por acá viene el otro capacitor menos más 40 voltios. Y esto es 0.25 micro. Entonces, menos 40 más 50 nos quedaría más menos 10 voltios. Y acá el capacitor equivalente, ¿no? Que es el capacitor en serie, que hemos visto que es 0.2 microfaradios. Entonces acá sería más menos 10 voltios. Por aquí observen que, vamos un poco por acá, esta resistencia está en paralelo con esta, 24K con 16K. Tendríamos 1 entre 24 exponencial 3 más 16 exponencial 3, 9.6K, no, esto es 9.6K, toda esta resistencia, entonces 9.6K está en serie con 400, todo esto de acá mirando hacia allá sería 10K. Bien, entonces colocamos noten que el circuito está de esta forma, 400, 9.6K, aquí está el BT y por acá pasa el IT. Entonces da lo mismo reducir esta resistencia, ¿no? Que está en serie, entonces nos quedaría algo así, ¿no? 10K más menos BT IT. Bien, lo tenemos entonces. Por acá viene IT y aquí está BT. Y aquí está el switch que se cierra en 0 segundos. Entonces, una vez que se cierre el switch, para t mayores que 0 tendré que BT
Lo puedo llevar al contexto ya conocido. Voltaje en el condensador, o sea, en este caso el condensador equivalente es igual a voltaje en 0 más, ¿no?, que almacenó, en este caso 10 voltios, E a la menos T sobre tau voltios para T mayores que 0. Tau es R por C y esto es R10K por C, que es 0.2 micro. Entonces, si esto ustedes lo multiplican, a ver, por 0.2 micro, tau es 1 sobre 500 segundos. Entonces lo reemplazamos acá, por lo tanto Bt sería 10E menos T sobre 1 sobre 500, que sería menos 500 T voltios para T mayores que 0. Bien, ya tengo esta tensión de acá, ¿no? Una vez que se ha cerrado el switch, ¿no? Este switch se cerró, me queda entonces hallar la IT, que es la corriente que va a circular por acá, sería Bt sobre 10K. En buena cuenta, 10 a la menos 500T sobre 10K. Acá sería un E a la menos 500T miliampere para T mayores que 0. Bien, ahí tendríamos ya esta corriente, y a partir de esta corriente podría hallar esta IX. Fíjense que voy a dibujar lo que me interesa. Por acá es 400, por acá pasa una corriente que yo conozco, que es IT, por acá es 24K, por acá es 16K. Conozco esta corriente y quiero hallar esta corriente de acá. Entonces yo puedo plantear un divisor de corriente. Si ya conozco esto, puedo hallar esto. Entonces, por divisor de corriente, lo vamos a trabajar en forma de conductancias, y X por lo tanto es 1 sobre 24, no, 1 sobre 16K, perdón, dado que es esta, por esta corriente que quiero hallar, como conductancia sería 1 sobre 16K, 1 sobre 16K más 1 sobre 24K por IT. Bien, si ustedes hacen toda la cuenta, a mí me sale IX es igual a 600 E a la menos 500 T microampere para T mayores que 0. Bien, ya tenemos esto. Tenemos esto y esto. Vamos ahora a B1 y a B2. Y para eso regresamos a este circuito de acá. Bien. Entonces, primero hay que recordar que aquí hay un capacitor equivalente, ¿no? Regresamos a esto, donde aquí es menos más 40 voltios. Y acá va a estar B2. Y aquí abajo es el capacitor equivalente entre este y este. Este más menos 50 voltios. Esto es 0.25 micro y esto es 1 micro. Y esto de acá más o menos B1. Entonces B1 es la tensión que cae, ¿no?, entre este y este punto. B2 entre este y este punto. Y una vez que ya se cerró el switch, ¿no?, entre este y este punto está Bt. Entonces lo dejo listo el circuito para trabajar con la fórmula de Carson. Ya está todo listo para trabajar con fórmula de Carson. Tengo la tensión principal y los capacitores en serie. Tengo la tensión principal, los capacitores en serie. Y bueno, hallando B1 y B2. Tendríamos esto así. Este es 0.25 micro
Este es un micro más menos 50 voltios menos más 40 voltios más menos VT. Acá estaría más menos V1 más menos V2. Lo estoy asumiendo así. Entonces, por fórmula de Carson, bien, hallemos entonces el V1. Perdón, está al revés. Este de acá sería el V1, mil disculpas, y este de acá sería el V2. La V1 es de esto, ¿no? Capacitor 1 y esto sería acá el V2. Mil disculpas. Entonces en V1 nosotros ya sabemos aplicar la fórmula de Carson, es esta de acá. La tensión que se almacenó en el capacitor que queremos analizar, en el capacitor enésimo, ¿no? Al momento que se produce el cambio, que en este caso es 50 voltios, más el capacitor equivalente en serie. Esto es 0.25 en serie con un micro, 0.25 microfaradios en serie con un microfaradio, que aquí nos salió a 0.2 micro sobre el capacitor que estamos analizando, que en este caso es 0. Perdón, en este caso este es B1, si este es B1, esto es un micro, todo por el voltaje principal que es VT, ¿no? Que es este de acá, perdón, 10 menos la suma de las tensiones, ¿no? Que se almacenan en el capacitor. En este caso V1 más V2 sería 50 voltios, ¿no? Menos, ¿no? Que esté menos más menos 40. Bien, si ustedes trabajan toda esta expresión de aquí, a mí me sale a mí me sale 2 e a la menos 500 t más 48 voltios para t mayores que 0, y V2 que está aquí sería el voltaje en el voltaje almacenado en el condensador, que sería menos 40, más acá sería el capacitor equivalente en serie el mismo, 0.2 micro sobre el capacitor que estamos analizando, acá sería 0.25 micro, por todo esto que quede igual, ¿no? Bien, si ustedes hacen la cuenta, a mí me sale 8 e a la menos 500 t menos 48 voltios para t mayores que 0. Ahora, si ustedes suman B1 más B2, B1 más B2 me tiene que salir B1 más B2, me tiene que salir BT. Si esto lo suman, 48 con 48 se van 2 e a la menos 500t más 8 e a la menos 500t, sale lo mismo que esto, ¿no? Entonces con eso se comprueba nuestro resultado. Bien, entonces para este tipo de problemas siempre reducir, ¿no? Hasta llevarlo a un circuito o a una forma que nosotros ya conocemos, ¿no? Como esta de acá, y de ahí comenzar a abrir lo que vamos necesitando, comenzar a ir a abrir, por ejemplo, esta resistencia equivalente, comenzar a abrirlo en esta de acá para ir hallando lo que falta. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuando, en este problema nos piden hallar la corriente que pasa por aquí, el voltaje 1 entre este y este nodo, ¿no? En buena cuenta es el voltaje en este capacitor, y el voltaje 2, ¿no? Entre este y este nodo, o el voltaje en el capacitor equivalente, ¿no? Noten que me están dando que el voltaje aquí en 1, ¿no? El voltaje en el capacitor de aquí
es 2 voltios. No se puede leer esto como el voltaje cuando se cierra el switch, cuando hay un cambio repentino es de 2 voltios. Eso significa que antes de que el switch cierre, este capacitor ha estado o se ha estado cargando y ha llegado a 2 voltios, ¿no? Mismos comentarios para aquí. Antes de que cierre el switch, el capacitor aquí, o mejor dicho, el voltaje entre este y este nodo está a 8 voltios, tal que cuando cierro el switch, voltaje en cero, ¿no? Es 8 voltios. Bien, como siempre, vamos a reducir el circuito, ¿no? Hasta dejarlo en algo que ya podemos trabajar, ¿no? En algo así, ¿no? Que ya lo hemos venido trabajando a lo largo de estos problemas, a lo largo de todos estos problemas. Bien, esto de acá lo dejamos, por ejemplo, para t menores que 0, esto de acá lo dejamos. Acá sigue siendo, acá es CB1, acá es 8K, 2K. Miren que acá es el paralelo, entonces es la suma, sería 40 micro más menos B2. Bien, tenemos esto entonces, ¿no? Por acá va a estar el I. Entonces, aquí está T igual 0. Para cuando yo bajo el switch, para T mayores que 0, el switch se bajó, entonces me va a quedar estas dos resistencias en serie. Me queda estas resistencias en serie, que sería 10K. Acá este capacitor de 10 micro y aquí este capacitor de 40 micro. Acá es B1, acá es B2. Bien, noten cómo cuando ya cerré el switch todavía no lo tengo así, ¿no? Que es la forma más básica de trabajo para este tipo de problemas que hemos estado viendo, pero sí estoy observando, sí voy a observar que si es que acá yo pongo, por ejemplo, A y acá punto B, si yo vengo así de A hacia B, estos dos capacitores están en serie. Por lo tanto, yo podría hacerlo así. Si redibujamos bien, acá estaría más menos de 1. Y aquí más menos, después menos más B2. Menos más B2. Aquí estaríamos con 40 micro. Este punto de aquí es A. Y este punto de aquí es B. De A llego hacia B, de A llego hacia B a través de estos capacitores y por aquí estaría 10K. Y por acá viene la corriente. Sí, este es el punto B. Este es A. La corriente viene de B hacia A. Entonces viene de B hacia A, vendría así. Bien, sacamos entonces el capacitor equivalente. Acá, como es en serie, dos capacitores en serie, 1 sobre 10 exponencial menos 6 más 40 exponencial menos 6, 8 microfaradio. Este punto es A, este punto es B. Acá es 10K. Acá es I. Noten que de aquí para acá hay 2 voltios, ¿no? Este es el punto A, no olviden, y este es el punto B. Entonces de aquí para acá hay 10 voltios, entonces aquí hay 10 voltios. Y de B hacia este punto de acá vamos a poner este y este, póngale un punto K, ¿no? Este sería el punto K. De B hacia acá sería 8 voltios. De B hacia acá sería 8 voltios. Más menos 8 voltios. Bien, entonces a la hora que ustedes suman esto, de A hacia acá sería 10 voltios. Esto es
más o menos, si ustedes suman estas dos caídas de acá le resultaría, perdón, 2 voltios, mil disculpas, acá 2 voltios, si suman 2 menos 8, 2 menos 8 menos 6, entonces sería menos más 6 voltios. Bien, con eso nosotros ya tenemos lo necesario para trabajar con esto. Entonces podemos hallar el voltaje entre A y B, que sería el voltaje en 0 más, ¿no? Este voltaje menos 6, E a la menos T sobre tau, con tau igual a R por C. Si ustedes multiplican 10K por 8, 10K por 8, 8, 2 sobre 25, lo reemplazamos acá, entonces sería B a B menos 6 E a la menos T sobre tau, ¿no? 2 sobre 25, entonces sería menos 25 T medios voltios para T mayores que 0. Bien, segundos. Bien, ya tenemos el B a B, entonces vamos a hallar la corriente, ¿no? Este de acá entonces sería B a B. La corriente simplemente es B a B sobre 10K. Si pasamos todo y hacemos toda la menos 6 sobre 10K a la menos 25T medios, hacemos las cuentas, 6 entre 600 micro, entonces acá el menos 600 E a la menos 25 T medios microamper para T mayores que 0. Listo, entonces ya tenemos esta corriente de acá. Ahora vamos a trabajar, vamos a hallar el B1 y el B2. Para eso hay que tener un poco de cuidado y vamos a regresar a este circuito de aquí. Bien, entonces veamos, vamos a dibujarlo esto por acá, o vamos a dibujarlo nuevamente por acá. Aquí más menos B1 del punto K, acá sería 40 micro, ¿no? Y esto sería así. Tensión entre A y B. Ya. Noten, hay que tener cuidado aquí, ¿no? Noten que en B1, no, este es el punto A, ¿no es cierto? Este es el punto A, este es el punto K. De A hacia acá, de A hacia acá hay 2 voltios, ¿no? Lo que se ha almacenado. Ahora, de B hacia acá, de B hacia acá hay 8 voltios. De B hacia acá hay 8 voltios. Bien. Entonces, ustedes pueden acá, por ejemplo, hacer coincidir esto también, ¿no? Ponerlo así, que esto sea B2. Miren cómo están poniendo B2 de B hacia acá, o sea, más menos, más es B, menos es K, más es B, menos es K. Aquí más es aquí en B1 más es A, menos es K, más es A, menos es K. Entonces ya está todo listo para que apliquen la regla de Carlson, ¿no? La fórmula de Carlson, por ejemplo B1, tal como lo hemos visto en los problemas anteriores, ¿no? El voltaje almacenado, que sería 2 voltios, ya que estamos viendo la tensión en este capacitor, más el capacitor en serie, 10 micro, 40 micro en serie, que acá lo hemos hallado, que es 8 micro,
sobre el capacitor que estamos analizando, que es 10 por la tensión principal VAB, que es esta, menos la suma de estas dos tensiones, más 2 menos 8, la suma de las tensiones almacenadas. Si ustedes hacen todo el cálculo de aquí, a mí me sale 34 quintos menos 24 quintos a la menos 25 T medios voltio para T mayores que 0. Bien, ahora ustedes pueden hallar B2, ¿no? Por ejemplo, lo pueden hallar por Carson. ¿Cómo sería hallándolo por Carson, no? Dado que yo estoy poniendo acá menos más B2, no más menos B2, sino menos más B2, lo puedo hallar así. La tensión almacenada en el capacitor acá sería menos 8. Esto de acá se mantiene igual sobre el capacitor que estoy analizando, y esto de acá se mantiene igual. Si ustedes hacen toda la cuenta aquí, a mí me sale menos 34 quintos, ojo, menos de 2, ¿no? Menos 6 quintos y a la menos 25 T medios voltio para T mayores que 0. Bien, si ustedes suman algebraicamente B1 menos B2, o simplemente suman esto de acá, a ver, suman esto, B1 no, menos B2, B1 lo tienen y menos B2 lo tienen, no, menos B2 es esto, entonces suman algebraicamente, este se va y acá les queda 30 quintos por E a la menos 25 T medios, 30 quintos es menos 6, obtienen esto de acá. Ojo que aquí hemos hallado este menos B2, ¿no? Si ustedes hubiesen hallado el más B2, ustedes hubiesen colocado así, ¿no? En lugar de que sea así, más menos B1 menos más B2, que es como lo hemos hallado nosotros. Ustedes pudieron haber puesto así, más menos B2, así. Esto lo pueden haber igual a un B2', porque en el fondo lo que necesitan es esto, dado que al sumar esta tensión algebraicamente B1 menos B2, lo suman algebraicamente, esto se anula y aquí me queda 24 quintos menos 6 quintos, menos 24 quintos menos 6 quintos, menos 6 por E a la menos 25 T medios, que es esta de acá, menos 6, ¿no? Hay que darse cuenta, hay veces, de esos pequeños detalles. Aquí nos hemos ayudado de un punto más, ¿no? Nos hemos ayudado de un punto más para saber cómo van esta tensión en este capacitor de acá y cómo es esta tensión, ¿no? En este capacitor de acá, ¿no? Más menos de 1, porque va de A hacia acá, positivo A, negativo K, positivo A, negativo K. Para el caso de este capacitor, ¿no? Su caída de tensión es positivo B, negativo K, positivo B, negativo K, ¿no? Y trabajamos ahí. Bien, eso sería todo entonces.